Hola, ¿les ha pasado que de pronto llegan a un restaurante, ven una familia alrededor de una mesa, pero todos están pegados al teléfono? O peor aún, usted es de los que llega a un restaurante a compartir con su familia, pero se pega al teléfono. Si es así, este espacio es para usted. Yo soy Diana Vega y esto es Salud Mental al Rescate. Bienvenidos. Y estoy, obviamente, con Liliana Torres Gómez. Hola, Lili. Hola, Diana, y hola a todos los que ya están conectados con nosotros. Efectivamente, tu mundo digital es real, pero vamos a hablar de esas adicciones que nos están generando las pantallas. Estamos desde Luma Plaza Hotel, en el centro de Pereira, en el corazón de Pereira, sobre la carrera octava, entre calles 15 y 16. Está muy bello. A ellos les agradecemos que nos hayan atendido el día de hoy con este espacio. Tienen que conocerlo. Está muy, muy bello. Y bueno, entremos en materia. Efectivamente, entramos en materia con nuestro invitado especial. Se trata de Robert Alexander Cuadrado Guevara. Es médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tiene formación en educación digital e inteligencia artificial y es líder médico del Instituto del Sistema Nervioso del departamento de Risaralda, uno de nuestros grandes aliados en salud mental en el departamento de Risaralda. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Diana, entrar en materia significa preguntarle inicialmente al doctor Robert Alexander por su experiencia, cómo identificar dentro del día a día que esa persona es adicta a no solo las redes sociales, a las pantallas. Bueno, en la actualidad es complejo identificar si es una adicción o si es un uso rutinario de pantallas, ¿sí? Especialmente tomando en cuenta los diferentes grupos etarios. Tenemos niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18, adultos e incluso adultos ya en una edad más avanzada. Hay que identificar signos de alarma como por ejemplo irritabilidad, trastornos del sueño, baja tolerancia a la frustración. Cuando esos síntomas van apareciendo, ya podemos estar identificando que hay unas banderas rojas para tratar de identificar si ese uso de las pantallas está siendo ya un abuso en vez de un uso responsable de las mismas. ¿Y esos síntomas son tanto en niños, adolescentes como en adultos? Esos síntomas se presentan en todas las edades, independientemente de su formación académica incluso. Normalmente las atenciones en urgencias no vamos a recibir pacientes con diagnóstico como mi hijo está usando mucho la pantalla del celular. Sí. Ya cuando están consultando es porque el niño ya está irritable, no está rindiendo en el colegio, no sale con amigos, están cerrados solamente en su mundo digital, que actualmente debido a la facilidad del acceso que tenemos todos, el niño se puede ensimismar en su mundo y no volver a tener interacción con el ambiente, con el mundo. Recientemente hemos encontrado noticias lamentables en los que en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, los niños, y estoy hablando de chicos de 12, 13 años, han agredido a sus padres cuando los padres han decidido quitarles el juego o el mismo celular o una tablet. O el internet. Entonces, eso ya es un caso crítico. Claro, cuando ya dejamos avanzar tanto la adicción, digámoslo de esta manera, a esos dispositivos electrónicos, llámese computador, tablet, teléfono celular, incluso el mismo televisor, porque actualmente los Smart TV tienen también acceso a aplicaciones, a juegos, sobre todo a YouTube, que tiene unos aplicativos que se llaman los Shorts o los Reels, que ya se pueden ver, que ya más adelante les voy a explicar. Debido a esto, los niños van generando un apego muy fuerte hacia el uso de estos dispositivos. Entonces, prefieren dejar de comer para poder pasar más tiempo usando los dispositivos. Prefieren dejar de dormir para pasar tiempo hablando con sus amigos o jugando videojuegos o viendo videos que en realidad no les aportan nada para su vida. Pero cuando uno de padre no está limitando tanto el tiempo de uso, sino filtrando adecuadamente qué es lo que está viendo el niño en su dispositivo, qué tanto tiempo al día lo hace y qué actividades está abandonando por usar este tipo de actividades, ahí es donde nos vamos dando cuenta que se va formando una bola de nieve que más adelante ya es muy difícil detenerla. Estamos hablando de quienes están asumiendo esa situación o esa circunstancia de adicción. También hemos escuchado recientemente, y porque lo han hecho países especialmente europeos, de limitar el acceso al celular
o de limitar el acceso a las redes sociales. Después de los 16 años pueden ingresar a esas redes sociales y hay un control estricto de parte del gobierno. ¿Qué hacer ahí en Colombia, donde aún no hay una regulación, pero pues somos padres, somos adultos responsables? ¿Qué podemos hacer ahí? Ese tipo de normatividad ayuda bastante cuando se trata de limitar el uso el ingreso, sobre todo, de jóvenes menores de edad hacia este mundo de las redes sociales, que es un riesgo más, sobre todo de contacto con unas personas en otros países o adultos, o riesgo por tráfico de personas que puede pasar. Sin embargo, no son perfectas, como todo. Si yo tengo acceso a un teléfono celular y quiero crear una red social, yo puedo mentir en mi edad y puedo acceder a esa red social y tenerla a escondidas, ¿sí me hago entender? Ahí lo importante no es tanto la restricción desde lo afuera, sino la educación desde que están pequeños los niños. Si yo estoy educando a mi hijo, hablo con él adecuadamente, si yo le enseño los riesgos que hay, los riesgos potenciales que hay de tener una red social, para que él mismo no como que decaiga en esa necesidad de aprobación social de tener una red social, ya sea Instagram, ya sea Twitch o todas esas que están como de moda. Si el niño entiende el riesgo de tener una red social sin tener la madurez mental suficiente, es muy poco probable que caigan esos riesgos. Sin embargo, obviamente el riesgo está expuesto y debido al fácil acceso, como les dije, a las redes sociales, el niño puede caer en una adicción. Como en una adicción, ¿sí? Y como en aprovecharse las personas que están detrás de las pantallas para, a través de la inocencia del niño, llevar hacia otros escenarios más bien desagradables. Esa atención, doctor Guevara, se puede lograr cuando hay unos padres responsables, conscientes. Pero buscamos un poquito más el panorama. Padres que también están presentes en casa físicamente, pero ausentes mentalmente porque también están absortos en una pantalla. O ese panorama que dábamos al inicio de nuestro espacio, que es precisamente esta familia que llega a almorzar o que se sienta a almorzar en su propia casa, pero todos son pegados a una pantalla. Ese diagnóstico y ese panorama es un poquito más oscuro. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cuál es ese llamado de las autoridades médicas a estas situaciones que se están viviendo en muchos hogares hoy día? Es un punto muy importante debido a que no solamente el boom de las redes sociales y de la tecnología está arrasando con la juventud o con la primera infancia, también los adultos. O sea, nosotros no estábamos preparados a este como avance tecnológico tan veloz en el que estamos actualmente, ¿sí? Ya todo el mundo puede tener acceso a internet en cualquier parte donde se encuentre de la ciudad. Todo el mundo puede tener acceso a las redes sociales, todo el mundo puede tener acceso a videos todo el tiempo. Entonces, es cierto, si está el padre en la casa con el niño, pero está pendiente del celular y el niño está también en su dispositivo, en su tablet, en su computador viendo cosas, pero el padre está presente físicamente, pero no está presente realmente para vigilar y filtrar qué es lo que el niño está viendo, cuánto tiempo lo está haciendo, si es productivo o no es productivo, si es algo que puede llegar a ser potencialmente peligroso o no, cambiar su personalidad. Entonces sí podría ser realmente algo peligroso para el niño, y la idea es que como adultos se están ofreciendo obviamente programas para que hagamos un uso adecuado de las redes sociales y de los dispositivos tecnológicos. Ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, estamos un poco más inmersos también en la tecnología porque se nos facilita realizar muchas tareas, hacer memes que están muy de moda. Entonces eso nos está como también envolviendo mucho a la población adulta y hacemos que abandonemos de alguna manera la población infantil. Lo que tenemos que tener claro es que hay que tener programas no solamente para protección de los menores, sino también de sus cuidadores, que los cuidadores entiendan que tienen que tener más tiempo pendiente de su hijo, de sus hijos, pero pendientes realmente, no con el celular en la mano. Como generar unas nuevas normas de convivencia en las cuales en la mesa no se usan dispositivos, independientemente si sea en la casa o sea en un restaurante o sea en un hotel, ¿sí? Tendría que haber una especie de ventanita de lucidez, una ventanita de conciencia para buscar ayuda, para ir al psicólogo, para que padres vayan al psicólogo, para que lleven al niño, para que esto se empiece a controlar. Claro, tenemos que tener claro identificar esos factores de riesgo que te dije, esas banderas rojas de los niños, no solamente los niños sino en los adultos también.
también, si yo veo que estoy dejando de hacer actividades que antes realizaba por estar pendiente más de ver videos en el celular o de escribir en redes sociales o de comentar alguna publicación, si yo estoy dejando de pasar tiempo con mi familia, si yo siento que mi hijo se está alejando de mí porque yo estoy más pendiente del celular en la casa, estoy en el trabajo ocupado pero llego a la casa y es estar pegado al celular para ver mis videos o para ver mis otras aplicaciones, entonces estoy generando como también un desapego a mi familia, un alejamiento que no me permite ni estar pendiente de ellos ni estar pendiente de mí. Y obviamente si no identifico los signos de alarma en mi persona, mucho menos voy a identificar los de mis hijos o mi familia. Vamos a hablar de la experiencia personal. No vamos a mencionar obviamente nombres, Claro. manteniendo un respeto por los pacientes, pero sí se han atendido esta clase de circunstancias especiales a través del Instituto del Sistema Nervioso, porque además destacar que tenemos allí un pabellón de atención psiquiátrica infantil, es único aquí en el departamento de Risaralda. Cuando hablamos de estas adicciones, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué casos han atendido que estén llamando la atención aquí en el departamento? Ha aumentado las crisis, digamos de alguna manera, de niños que tienen facilidad o tendencia al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Ya que en determinada manera, cuando el niño tiene mucha energía, es muy hiperactivo, digamos de alguna manera, así para hacerme entender, la familia no tiene toda la disposición generalmente para prestarle atención, para jugar todo el tiempo con el niño. Entonces es un niño que tiene mucha energía, está corriendo para todos lados, corriendo para allá y para acá. Entonces lo que están haciendo generalmente es, yo le paso mi celular para que con el video se concentre en eso y me permita a mí realizar otras actividades en mi casa, en mi ambiente o en otros sitios, ¿sí? O le pongo en el televisor algunos programas y ellos se van concentrando en ese televisor. ¿Qué pasa? En el cerebro hay unos circuitos de recompensa que liberan dopamina. Entonces esa dopamina se libera cuando yo tengo alguna ganancia, cuando yo obtengo un logro, cuando gana el equipo favorito de fútbol, ¿sí? Pero son ganancias que son cortas y de más larga duración, exacto, pasajeras. Sin embargo, las redes sociales actualmente están diseñadas para que se hagan videos cortos de 7 segundos, 12 segundos, que me generen a mí una ganancia, sea risa, sea tristeza o sea cualquier otra emoción, y yo tenga la necesidad de ver otro y de ver otro. Ese es el scroll que me va liberando dosis pequeñas de dopamina instantáneas que no van durando nada. Ya posteriormente el cuerpo va necesitando más de esas dosis de dopamina, lo que me va volviendo adicto de alguna manera a tener que estar viendo esos videos, y puedo pasar 2, 3, 4 horas y no me doy cuenta que pasa ese tiempo. Me da culpa. Sí. Me ha pasado, o sea, yo termino mi jornada laboral, voy a descansar con la pantalla. Eso dice uno. Voy a descansar, voy a chismosear a ver qué ha pasado en redes sociales. Cuando me doy cuenta han pasado 2 horas y yo estoy metida 2 horas en la pantalla. Cuando ya caigo en cuenta, apago, voy, juego con mi perro. O sea, soy consciente de eso. El tema es apartar o identificar que efectivamente estoy incurriendo en algo que es dañino para mí, pero puedo actuar. Hay personas que no lo identifican. Claro, hay personas o que lo identifican, pero no se desprenden, porque prefieren seguir recibiendo esa dosis de dopamina y seguir ahí pegados por horas. Es como todo, todas las personas somos diferentes fisiológicamente y algunas personas tienen más tendencia hacia las que otras personas. Por eso es que algunas personas consumen algún tipo de droga, de sustancia psicoactiva, y no tienen la necesidad de volverla a consumir. Sin embargo, hay otras personas que sí les genera desde la primera vez la necesidad de volver a consumir y volver a consumir, volver a consumir. Es el mismo contexto, solamente con diferente dispositivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, las personas que tengan esta facilidad para generar adicciones van a necesitar cada vez más la dopamina y va a ser más difícil deshabituarse de eso. Entonces, se necesita como un proceso de desintoxicación casi similar al de una adicción a sustancias psicoactivas para poder disminuir el uso y para poder mejorar como su ambiente familiar. Ahí es donde están las banderas rojas. Cuando se afecta mi vida personal, mi vida laboral o mi vida familiar, algo está pasando y tengo que suspender el uso de este tipo de dispositivos. Desintoxicación acompañada de profesionales. Claro, desintoxicación acompañada de profesionales, psicología, psiquiatría. Actualmente
debido al avance, también la ciencia tiene que avanzar a la par, aunque es más difícil avanzar a la velocidad que está avanzando el desarrollo tecnológico, pero los profesionales se están capacitando obviamente para ese tipo nuevo de adicciones, para generar trabajos, tratamientos de desintoxicación de alguna manera, para generar como una liberación progresiva de esta necesidad de estar pegado del celular, aunque también se necesita una introspección de cada persona, de cada paciente, para entender que es un problema, como cualquier tipo de adicción. Si yo no creo que eso es un problema, si yo lo niego, si yo no creo que eso me está afectando mi vida, no lo voy a dejar, así esté con el profesional que esté. Lo primero que hay que hacer es reconocer, eso sí es para todo. Doctor, si volvamos a la experiencia, ¿tiene en este momento o ha tenido adolescentes o adultos hospitalizados en el Instituto del Sistema Nervioso desintoxicándose de ese entorno digital? Como les decía antes, en el momento aún no se ha generado como la alarma o la necesidad de consultar porque mi hijo o yo estoy adicto a las pantallas o a las redes sociales o a ese tipo de cosas. Llegan es porque el niño está muy hiperactivo, no presta atención, bajó el rendimiento, no está comportando igual. O sea, no hay un reconocimiento en este momento de lo que sucede. Realmente no se están generando los procesos, los planes de mejora en el momento para poder identificar y que la gente como se conciencie y pueda decir, mi hijo está muy adicto a las pantallas o está muy pegado a las pantallas y yo quiero consultar. En este momento no podría asegurarlo, pero si alguien consulta a un servicio de urgencias porque es que mi hijo está muy pegado a las pantallas, no lo van a atender por ese mismo aspecto, que es lo que se debe cambiar. Entonces, para eso tenemos las instituciones de salud mental, los profesionales, todo el talento humano en salud mental que está actualizándose constantemente para identificar ese tipo de circunstancias. Entonces, el paciente nos ingresa a nosotros por irritabilidad, por déficit de atención, por agresividad, incluso ese mismo camino de la adicción a la dopamina por las redes sociales los puede llevar a iniciar el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces consumen por el inicio de sustancias psicoactivas, pero también vamos viendo como los factores de riesgo que se dieron previamente, que fue el acceso a un tipo de adicción que puede ser en este caso la tecnología. Hay que buscar un poquito más de conciencia, hay que ser un poquito más conscientes de lo que está sucediendo para buscar las ayudas oportunas y necesarias en todos los casos. Diana, pero es que con toda la velocidad de las redes sociales, hoy estamos hablando de retos con medicamentos. Ya en los medios nacionales estamos hablando de un acceso al sistema de salud de pacientes porque hicieron un reto de consumir ciertos medicamentos y el reto es ese. Quien llega a urgencias en determinado tiempo y el que aguante más es el que gana ese reto. Dios. Pero entonces nada más no son los medicamentos, pero también son las dietas, pero también son algunos hábitos. ¿Cómo identificar eso? En realidad ese tipo de retos han venido ya desde años atrás realizándose, solamente que en diferentes plataformas y según como la tecnología lo permitía. Previamente se conocía el reto de la ballena azul que se hacía por Facebook, que ponía en riesgo a muchos adolescentes especialmente. Actualmente está el riesgo que está sucediendo con el medicamento, que no quiero mencionar en el momento cuál es, que sí evidentemente es un medicamento de venta libre que puede acceder cualquier persona a consumirlo. Es un medicamento que genera una toxicidad que no es aguda, no es de inmediato, sino que se va dando 72 horas, 48 horas después, que una vez avanza ese medicamento, si no se hace una desintoxicación adecuada, puede llevar a una falla hepática y a la muerte. Entonces son retos que van a seguir apareciendo y que tenemos que generar políticas para prevenir y para capacitar, sobre todo educar a la población para que entiendan que este tipo de retos pueden ser dañinos sin meterlos indirectamente en la realización de los mismos, porque para informarles tenemos que informarles que también están sucediendo y entonces eso los puede como llevar a tratar de participar en esos retos para probar cómo son. Mayor conciencia, señores, y estar alerta a esas banderas rojas para determinar todas estas situaciones. Doctor Guevara, mil gracias por estar en Salud Mental al Rescate. Gracias por ser aliado de la salud mental. Ustedes no se vayan, ya volvemos con otro invitado para finalizar este segundo capítulo, Salud Mental al Rescate.
Y nos acercamos al final de este espacio con Zaida Piñeros. Ella es líder de Educomunicaciones del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Diana, pero además es integrante de la Mesa Intersectorial de Comunicaciones de Salud Mental en el departamento de Risaralda. Zaida, qué rico tenerte en este espacio. Y hemos hablado acerca de esas alertas, de las banderas rojas que nos entregan tanto las redes sociales como el tema digital a nivel general. Pero hablemos del estigma de esas redes, hablemos del estigma del mundo digital. No necesariamente tiene que ser negativo. Pero para nada, Diana, Liliana, muchas gracias por la invitación a este gran espacio que de verdad contribuye mucho a la salud mental de nuestros risaraldenses. Y efectivamente, las redes sociales no solamente generan un estigma negativo, sino también positivo. Pues en el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda hemos hecho con las redes sociales algo maravilloso, y es enseñar de forma responsable, de forma creíble, con responsabilidad, a través de este medio de comunicación con nuestros profesionales sobre salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros somos la fuente. Digamos que cuando nosotros estudiamos periodismo y comunicación nos han enseñado, bueno, mire la fuente, mire la credibilidad, mire que esa fuente efectivamente tenga el conocimiento para transmitir, y eso es lo que hacemos en el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda con nuestros profesionales. Hablamos sobre todos los trastornos en salud mental, hablamos de la construcción, hablamos de esos síntomas, hablamos de las señales de alarma, les contamos cómo pueden y cuándo deben consultar, hablamos de cuándo se debe tomar o se debe más, sí. Y hablamos de cuándo se deben consumir los fármacos, porque consumir los fármacos tiene que ser con una formulación previa. No es que un día me levanté y me tomo un medicamento, sino que tienen que asistir a los especialistas. Entonces, como que les estamos enseñando a través de redes sociales de forma responsable cómo cuidar la salud mental. Y nosotros como comunicadores, pero además como profesionales que nos desempeñamos en el sector de salud mental, además tenemos una obligación por ley 2460 del 2025. Hay que hacer pedagogía en el tema digital porque hay un riesgo en este momento en la comunidad. ¿Esa pedagogía es fácil, difícil? ¿Con quiénes se realiza? Bueno, esa pedagogía o esa enseñanza, sí, digamos que ha sido un poco, en experiencia del instituto, ha sido un poco retadora, pues porque los profesionales de la salud dicen, venga, pero otra vez. Entonces nosotros como comunicadores tenemos el deber de ayudarles a construir estos contenidos, ¿no? Porque pues ellos son expertos en atender a nuestros pacientes, pero nuestro deber como comunicadores es ayudarles para que eso que ellos saben lo transmitan a través de redes sociales de forma entendible y no en términos técnicos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Exacto, ese es nuestro propósito. Entonces, venga, pero hace un momento estábamos hablando con el doctor Robert y él es como él nos enseña como de forma muy fácil, pero hay unos profesionales que tienen términos muy técnicos, como los abogados, que hablan demasiado técnico también. Entonces nos toca ayudarles a empezar a aterrizar esos contenidos para que las personas que están allá en el otro lado de la pantalla nos entiendan, pero para que no se vayan. También eso es un reto, porque bueno, contar algo, una enfermedad, cómo funciona de salud mental, también a veces se vuelve un poco ladrilludo. Entonces toca saber de qué manera llegarles a ellos para que no se nos vayan y se queden ahí, porque realmente esto es muy importante. Tenemos temas sobre cuándo saber que tenemos depresión, cuándo hay que asistir, sobre cuándo hay una ansiedad, cuándo hay un trastorno bipolar, cuándo hay otras enfermedades de salud mental que realmente tocan tanto a la persona como a sus familias, porque ellos también están involucrados en este proceso. Y aquí nos ayuda mucho la Asociación de Usuarios del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Ellos están muy compenetrados con todo el proceso educomunicativo y también están como, oiga, nosotros queremos aprender de esto, ayúdenos, porque no solamente lo hacemos a través de redes sociales, sino también con la mesa de comunicaciones, también lo hacemos a través de seminarios o hacemos otras estrategias comunicativas para enseñarles a ellos sobre cómo aprender salud mental de una manera chévere, responsable, pero también sin dejar de lado lo que realmente tenemos que saber sobre los trastornos. ¿Dónde nos pueden contactar, Zaida? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @instituto del sistema, espera un segundo que se me olvidó. Nos pueden encontrar. Tiras a la cámara, entonces arrancamos.
Nos pueden encontrar en redes sociales como @Instituto Nervioso del Risaralda, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. También estamos en Spotify con un podcast que se llama Conéctate con tu salud mental. También los invitamos para que nos escuchen y por supuesto ustedes nos pueden escribir por allí, nos pueden preguntar en nuestra página web www.institutosistemanervioso.com y por allí nosotros podemos darles toda la asesoría que requieran, pero también para que consulten con los especialistas. A veces sabemos que está el estigma de qué vergüenza, qué oso, que dirán mis amigos, de ir a consultar en salud mental. Una aliada gigante. Muchísimas una aliada gracias gigante. por estar en Salud Mental al Rescate. Qué rico tenerte por estos lares. Qué chévere. Un tema muy interesante, 2 invitados y llegamos al final del segundo capítulo de Salud Mental al Rescate. Tareas muy pendientes para absolutamente todos. Vuelvo y digo, mea culpa, porque yo también tengo esas tareas pendientes para poder readaptarme a estas redes sociales y su utilización. Pero también, qué rico con ustedes poder construir salud mental en comunidad. A todos nos puede pasar, no nos debe dar ni pena ni miedo buscar ayuda, ¿no? Ayuda que también podemos consultar a través del Centro de Escucha del Departamento de Risaralda, 315-560-8849. O llamar a la línea amiga 106. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Agradecimiento también a Luma Plaza Hotel, aquí en el centro de Pereira, en la carrera octava, entre calles 15 y 16. Un sitio que deben conocer. Mil gracias. Nos vemos en el próximo video podcast de Salud Mental al Rescate.